pero cuando una cosa dice que no voy, no va. Creo que está todo conectado, ahora sí. Bien, vamos a ver, antes que nada, voy a intentar controlarlo de aquí del ordenador. Deciros que vamos a hacer, quedan poquitos días para que se cierre el portal que se abrió el 27 de septiembre, que mucha gente habéis dicho que no habéis notado nada y otros que sí. El 27 de septiembre no sé si visteis que no se podía dormir, que no había forma de conciliar el sueño, nerviosos. Bien, se abrió un portal. Entonces Nayel me ha dicho que lo que vamos a hacer en un ratito es ayudar a las personas que no lo hayáis hecho a conectar. O sea, será muy breve, serán un minutito o dos, para que acabéis de integrarlo, porque ya mismo se va a cerrar esa secuencia, esa frecuencia de códigos cristalinos de la fuente, y lo van a cerrar para paso a los siguientes. Entonces, es un código que yo hice un directo así muy rápido y no lo expliqué. Son códigos de adaptación, tal como me dijo Nayel, a los cambios que vienen. Entonces, lo que están haciendo es aumentar nuestra frecuencia, nuestro código de frecuencia, digamos, para poder sostener todos los cambios que vienen ahora, ¿vale? Y también para poder abrir un poquito más esta espiritualidad o esta conciencia y conectarnos mejor a la fuente, ¿vale? De esto se trata. Vienen como por módulos, como si estuviésemos estudiando, ¿no? Vienen unos pequeños cristales y se integran y notaréis el cambio de frecuencia. Lo notaréis en el día a día, no al momento, en el día a día. Cuando se eleva así de golpe la frecuencia, muchos podéis notar aquí en la zona del plexo, como si os cogiesen de dentro y os tambaleasen, ¿vale? Puede hacer así, no tengáis miedo, porque la primera vez que me pasó eso a mí, que fue ya hace unos años, gracias a Trudy, si Trudy me está viendo sabrá de lo que estoy hablando, y ella me dijo, seguramente es un cambio de frecuencia, que estás elevando muy rápido y da estos meneos, ¿no? Los que no sintáis podéis tener a veces hasta un poquito de ansiedad, como un poquito de ansiedad aquí ¿sabes? Como cuando estás nervioso que tienes un examen, pero es momentáneo, entonces simplemente respiráis y dejáis que suceda, ¿vale? No os asustéis, es muy bueno y os ayudará también a estar con la frecuencia más elevada, y tendréis muchísima más protección de cara a la gripe, a los virus o todo lo que pueda llegar, ¿vale? Dice Ana, eso me pasa a mí. Sí, Ana, es que ahora se abrió, ya te digo, se abrió este portal el día 27. Entonces yo hice un directo así muy rápido porque estaba aquí con así de tabaleta como llevo yo y no lo expliqué bien, pero simplemente era eso, abrirte e integrarlo. Ahora haremos un pequeño, no meditación, sino una pequeña, como unos minutos para que lo integréis, porque ya mismo se va a cerrar y me avisarán de cuando abra el otro. Bien, os saludo un poquito. Adriana, buenas, a New Jersey, recuerdos para allá, Olimpia, Filo, Juan Manuel, y en YouTube tenemos, bueno, de momento veo que aguanta el Facebook, vamos a ver lo que va. Hola Josep, Beli, equipo y Elena, buenas a todos por estar aquí con nosotros en esta comunidad de alma, cuerpo y luz. Y bueno, vamos a empezar. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Y Nayel me lo hizo ver de una forma también muy sutil. Dice, bueno, ¿cómo explico esto? Dice, muy fácil. Tú lo has vivido de primera persona. Así que bueno, antes de responder vuestras preguntas, id anotándolas para que luego yo y Nayel elija. Voy a explicaros eso que me ha dicho Nayel. No, dice que primero hagamos lo de los cristales, vale. Pero estoy preguntando, hoy también tenemos a Metatron aquí con nosotros, ¿eh? Se manifestó anoche y me ha dicho, voy a estar en el directo. ¿Quién de los dos lo hace? El que quieras. Vale, dice que nos guía Metatron. Bien, no sé si la música está muy fuerte. Vamos a hacer una simulación, pero que vamos a integrarlos ahora mismo, ¿vale? Con la conexión de Metatron y de Nayel y de la mismísima fuente. Bien, quiero que cerréis los ojos, va a durar nada, muy poquito, pero vamos a integrar de nuevo estos cristales, lo que lo hayáis hecho, y los que no, integrarlos ahora, ¿vale? Porque vamos a conectar ahora mismo con todo eso para que se abra y lo podáis integrar. Bien, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a relajar. Respirad profundamente. Dejad la mente vacía.
Procurad no visualizar nada vacío. Ahora simplemente de mente, conectad con la niña, niño interior vuestra y con el yo superior, que sois vosotros mismos, y visualizamos esta señal que nos sale desde nuestra persona, nuestra avatar, hasta la fuente. La vamos elevando, elevando, elevando y visualizamos cómo conecta con la fuente. Y ahora al mismo tiempo baja mucho más extendida, mucho más amplia, de forma dorada, y vuelve a nosotros para cargarnos de esta energía tan sublime. Ahora vamos a abrir nuestro chakra corazón o el del centro de aquí. Visualizad cómo se abre, como un portal, cómo se abre, porque vamos a hacer que desciendan de nuevo los cristales atlantes por la mismísima fuente, por ese conducto que acabamos ahora mismo de potenciar, y vamos a visualizar como de este tubo dorado que nos baja y se ha abierto y viene hacia nosotros, trae ese grupo de cristales violetas y azules celestes, y van a ir bajando y van a ir entrando a nuestro plexo, sentid cómo van integrándose en vosotros, cómo van entrando en vuestro cuerpo, cómo van formando parte de vuestro ADN. Cómo van corriendo por vuestra sangre, por vuestras venas, por todo vuestro organismo. Ahora vuestra frecuencia está siendo adaptada a la nueva que está entrando. Eso os dará energía, vitalidad, fuerza y mucha positividad para ver desde la conciencia y desde la evolución los cambios que se acontecerán este invierno. Recordad que somos seres de luz y que contra la luz no hay nada que pueda dañarnos. Vamos dando paso al cierre. Vamos a visualizar como que cerramos esa puerta, ese portal en nuestro plexo. Formamos como una pared. Y ahora visualizamos que la misma señal que llega de la fuente, con esta luz dorada, nos hace un sellado. Un sellado para que ya no se escapen los cristales y queden impregnados en nuestro ADN. Metatron me ha ido guiando, me estaba sonriendo y estaba con los ojos cerrados, porque yo veo las imágenes y hay un momento que me he erizado toda, me he puesto toda de carne de gallina y es por las sensaciones. ¿Veis? Ha sido cortito, simplemente apertura y ya está. Ya podéis hacer el cierre y ahora ya continuaremos el directo y las preguntas y todo lo que vamos a mirar. Muchos de vosotros, si estáis un poquito más
conectados, por decirlo de alguna forma. Habréis visto solamente como parpadeos de luces. Aunque se tengan los ojos cerrados, se sienten estos destellos de luces. Yo de hecho las veía aquí azul y por este lado violetas. Yo digo que bajan los cristales porque para mí parecen cristales, pero realmente son todo como códigos, ¿vale? Pero tienen estas formas así como en puntas, como drusas. Bueno, ya veréis como dentro de poquito notaréis esa energía que baja del quantum, como digo yo, ¿no? Bien, antes de proceder a las preguntas, os voy a explicar. Me dicen ayer que mire el momento. Esta pregunta, vale. Es que dice, ¿por qué no soy feliz aún teniendo todo lo necesario para vivir? Pareja, casa, coche, hijos. Me siento como frustrado y a veces sin ganas de vivir. ¿Podrías ayudarme? Bien, entiendo. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Bien. A ver. Espérate, Luis nos está diciendo, vuelve a caerse Instagram, los servidores de Facebook en problemas. Bien, los que estéis en Facebook sabéis que si se cae o se corta, os pasáis a YouTube, ¿vale? Porque sí he notado yo que no había forma de conectar, ¿vale? Y este está torcido, pero ya no toco nada, si no se nos va. Así que si nos quedamos sin señal en Facebook, iros a YouTube, ¿vale? Ya sabiéndolo, gracias, Josep. Bien, a ver, esta pregunta y muchas preguntas que me hacéis, hay muchas formas de ayudaros. Una es hacer cortes kármicos, cortes de lazos kármicos, pero muchas veces cuando hay una raíz que se repite en todas las encarnaciones, os puedo ayudar haciendo los trabajos de las líneas de tiempo, ¿vale? Se trata de hacer una especie de regresión, yo lo explico así más o menos, voy para atrás y Nayel me guía dónde está la línea de tiempo, que es donde está el problema raíz, y lo empiezo a tratar desde allí. Una vez se coloca, tanto sea atrás 50 años como 1000, como 2000, la raíz puede estar en cualquier sitio del espacio-tiempo. Entonces, una vez se trata de allí, me hizo gracia porque le digo a Nayel, ya está el trabajo hecho. Y me dice, claro, ahora solo a esperar. Porque si lo recolocamos atrás en el tiempo haciendo una regresión, cuando ya regresamos del trabajo, ya estamos en el futuro. O sea, este cambio ya se ha realizado. Entonces, lo que sucede es que simplemente hay que esperar a ver los cambios, ¿vale? Este es un procedimiento que es un trabajo que hago yo a nivel cuántico muy profundo y el que lo necesite, contacte y os explicaré lo que me tenéis que dar, cómo se hace, cuándo se hace y los cambios y las cosas que se empiezan a notar. Por otro lado, para hacerlo de forma más privada, digamos, que uno mismo lo podáis desarrollar, Nayel me dice, nunca podemos empezar una programación nueva, vivenciar una nueva realidad, si no hemos soltado, dejado morir, destruido lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos hace daño. Entonces, cuando me dijo esto, yo estaba hablando con él porque, bueno, Nayel ya forma parte de la tertulia de la comida, o sea, estoy comiendo y estoy hablando con él. Yo le decía, sí, pero claro, dice, mírate a ti misma con tu avance, ¿no? Con tu proceso. Cuando una persona está, vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un matrimonio que lleva muchos años casados, con sus hijos, con su casa, todo. Tienen todo, ¿vale? Tienen todo lo necesario, pero uno de los dos empieza a fallar, empieza a faltar al respeto a la otra persona, empieza a tomar o drogas o alcohol o ¿me entendéis, no? Empieza como a degenerarse, como a irse para abajo, mientras que la otra persona está en aquel momento dentro de una especie del día de la marmota, ¿no? Todos los días intento ayudar y todos los días sucede lo mismo. Entonces yo cuando le decía a Nayel eso, le decía, ¿y ahora qué hacemos? Cuando la gente me venga preguntando esto, ¿qué hacemos? Dice, tienen que salir del día de la marmota, salir de la rueda del hámster. ¿Cómo? Destruyéndolo, con mucho amor. Finiquitando o bien el matrimonio, finiquitando un trabajo, apartando incluso personas de la familia,
muchas veces hay familias que son tóxicas para los hijos, hermanos, tíos, etc. Y no porque los apartemos significa que estemos haciendo algo mal, sino que es para nuestro propio avance. Como me dicen ayer, no venimos aquí a estar pendientes de los demás, sino a estar pendientes de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros y de evolucionar. ¿Qué pasa? Cuando hemos ido encarnando muchas veces, ¿dónde nos sentimos más seguros? Nos sentimos más seguros con lo que ya conocemos, con lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, vamos a imaginar que nace una niña y su alma encarna de otras muchas encarnaciones, y esa niña a los 8 o 10 años, la madre y el padre empiezan a ver que tiene unas manitas, mira, con 4 retales hace un vestido para la muñeca. Ay, esa niña va a ser diseñadora, seguro, o costurera, porque mira qué bien se le da. Bien, nosotros pensamos que es un don, y no es exactamente un don, es algo que lleva haciendo de muchas otras vidas, ¿entendéis? Es algo que lleva haciendo de otras encarnaciones. En una habrá sido costurera, en la otra a lo mejor lo ha tenido que hacer como un trabajo profesional, en la otra ha podido ser diseñadora. Entonces, ¿qué pasa? El alma le dice, ya basta de seguir este patrón. Lo estamos haciendo una y otra encarnación continuamente. Sal de ahí, me estoy aburriendo. Es una forma para que lo entendáis. Entonces el alma ya le está diciendo, vete de ahí, sal de ahí, ya basta, estoy cansada de vivir siempre lo mismo. ¿Qué le pasa a esta niña que ha crecido? Que no se siente feliz haciendo lo de costurera o lo de diseño, que es algo que lleva haciendo muchísimas encarnaciones. Entonces se le genera como un problema, ¿no? Como un trauma de decir, es que yo no sé hacer nada más. Pero no es que no lo sepa hacer, sino que el miedo no deja que avance. Entonces, lo que hay que hacer es lanzarnos a la aventura, ponernos con acción, porque la mente, si actuamos con acción, hará el cambio, quitará el miedo y pondrá en primer lugar la acción. ¿De qué forma? Cambiando completamente, dando un giro de 360 grados a lo que estábamos haciendo. ¿Se me entiende? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy panadera y llevo toda la vida haciendo panes, ¿vale? Mi alma me dice, se acabó hacer panes, se acabó. Y me empiezan a venir imágenes de yo en un ordenador como informática. Pero digo, ¿cómo voy a dejar mi panadería y me voy a poner a hacer ahora un curso para hacer informática, marketing, etcétera, ¿no? Cualquier rama de la informática? El miedo es lo que me bloquea, no porque no pueda hacerlo, sino porque el miedo me bloquea. Y lo mismo pasa con matrimonios y con parejas que son tóxicos, que no pueden estar juntos. Porque cuando ya has perdido las ganas, ya has perdido, ya no, es que ya ni siquiera lo quieres ayudar a tu compañero, ¿no? De vida. Pues dices, ¿para qué estoy dejando toda mi energía intentando ayudarlo? Y lo único que hace es más destrucción. Pues entonces, simplemente con amor, lo suelto. ¿Entendéis? Suelto este procedimiento, me arriesgo y me lanzo a la acción. Me lanzo a la acción de, pues ahora voy a cambiar mi vida. No voy a estar todo el día haciendo panes o no voy a estar todo el día con esta persona que me está saturando y voy a experimentar nuevos cambios. Bueno, pues quiero estar sola o quiero conocer otra persona, porque aunque conozcáis otras personas y sean relaciones que también sean fallidas, no tienen por qué, pero puede pasar, siguen siendo experiencias. Y entonces cuando nuestra alma sí es escuchada, ¿vale? Por eso muchas veces las personas me dicen, Elo, es que tengo todo lo necesario para vivir y no soy feliz, no sé qué hacer, me dicen. Y luego les explico este caso, ¿no? Luego sí es cierto que energéticamente se les puede ayudar con esos trabajos que hago para que no tengan tanto ese velo del miedo que no les deja ver, ¿no? Como que yo no me muevo de aquí, que aquí estoy más seguro, aquí nadie me hará daño, aquí nadie me lastimará, aquí nadie, ¿entendéis? Pero el alma no viene a eso, el alma no viene a encarnar una y otra y otra y otra vez repitiendo el mismo patrón, porque hasta nosotros nos aburriríamos. Entonces, tenemos que hacer el cierre de la realidad que queremos soltar, ¿vale? Pasando la acción, como nos ha dicho Nayel, tengo aquí unas chuletitas, y salir de la zona de confort, reprogramando nuestra realidad.
Imaginaros que estáis jugando a una PlayStation, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un juego. ¿Qué pasa con el juego cuando ya hemos acabado digamos, ¿cómo se dice? El juego acaba, la primera, no me sale la palabra, la primera, por ejemplo, la primera etapa del juego, y cuando acaba empiezas otra nueva, ¿verdad? No sigue de esta. Acabas otro juego y empieza otro nuevo. Pues la vida es eso, es vivir como en un juego, haciendo realidad lo que nosotros queremos para uno mismo, ¿vale? Simplemente hacer un cierre. Y el cierre es muy sencillo, es desearlo, desearlo desde el corazón. Quiero salir de ahí, voy a salir de ahí, salgo y ahora me arriesgo a estos nuevos movimientos, pero con acción, no quedándome en una casa encerrada, ay, a ver si me pasa algo, ay, a ver si me ayudan los de arriba. No, los de arriba nos ayudarán, los seres de luz siempre nos ayudan, pero nos ayudarán si nos movemos, si pasamos a la acción, si nos quedamos sentados esperando que nos caiga del cielo el dinero, nos caiga del cielo todo, así no vamos bien. Así que bueno, espero que se haya entendido. Nayel me dijo que lo explicase así, es muy fácil. Perder el miedo y pasar a la acción. Estas son las claves para hacer el cierre de la realidad pasada que ya no queremos y experimentar con las nuevas experiencias. De hecho, cuando la gente lo hace, al principio hay un cambio, hay una transición, ¿no? Pero luego cuando lo hacen, notas esos cambios de vibración que tienen las personas con esos cambios, porque su alma está feliz. Su alma dice, por fin, ya no me hacen hacer lo mismo otra vez, qué aburrimiento, ¿no? Y es cuando te viene salud, dices, wow, es que te ha cambiado la cara, es que ven te ves, no es eso, es que mi alma está contenta, mi alma está feliz de hacer estos cambios. Bien, hola Gisela de Colombia, saludos Gisela, ha salido ahora tu comentario, ahora os voy leyendo, ¿vale? Bien, vamos a empezar a responder. Si tenéis alguna pregunta sobre eso, Metatron nos lo dice, ¿vale? Vamos a ver, vamos a contestar primero a alguien de Facebook antes de que se nos corte, porque esto está muy raro. Me encanta cuando me ponéis de dónde sois, que lo sepáis. Me encanta ver de dónde... A ver, voy bajando. Ana, que nos ha dicho, eso me pasa a mí. Sí, Ana, pues simplemente integra lo que ha dicho de los cristales y para adelante. Buenas noches, Elo Nayel, os amo. ¿Algún mensajito para mí? Nos dice Andoni. Pues Nayel te ha elegido. Gracias, Andoni. Ah, mira, espera, que he escrito más. Querido Metatron, guardián del mundo de arriba, bendiciones. Seguro que está encantado de tenerte aquí. Bien, voy a conectar contigo, ¿vale, Andoni? Me hace gracia porque me dice Metatron, me está diciendo, ¿ves? Que no ha sido tan difícil. Es que yo no quería hacer como una meditación en directo, no me atrevía, ¿ves? El miedo, el tal. Dice, ¿ves cómo no ha sido tan difícil? Habrá que hacer algo así. Lanzarnos a... Sí, la verdad que me ha ido guiando él y ha sido muy fácil. Bien, vamos a conectar con Andoni, con la energía de Andoni. Vamos a ver qué nos dice. Andoni dice que te va a responder Metatron. Nayel también está por ahí apuntando, pero bueno, seguro que hay algo de Metatron y luego Nayel dice algo también. Dice Metatron, mi querido hermano, te llamo hermano porque estás a mi altura. Sabes que tu ser ha crecido tanto que ahora es tan sublime como yo. Necesitabas hacer esos cambios. Era muy importante que los hicieses. Estás sanando tu cuerpo, estás conectándote más si cabe y estás adaptando las frecuencias a lo que te espera. Tenemos un camino repleto de abanicos,
o de caminos, como quieras llamarlo. Muchos de ellos llevan más aprendizajes, otros trabajos que tú podrás desempeñar, porque ya estás viendo la salida. Nos pedías cambios y ahí están. Tú has sido uno de los que has sabido hacer un cierre karmático y energético en tu vida. Y por tanto, podrá ser posible esa creación de esa nueva realidad, esa programación que tanto estamos explicando cómo funciona. Veo que te preocupa el amor. El amor está dentro de ti. El amor es sublime y el amor siempre será parte de ti. Vayas donde vayas, estés donde estés, siempre tendrás amor, porque eres un ser que reclamas amor en todas y cada una de las personas que están contigo. Por eso tienes esa energía que parece que todos y todas se acercan a ti, porque es la energía que tú demandas, la que sientes que más te hace falta. Esa persona está ahí y estará ahí, pero recuerda que eres tú el que debes satisfacer esa saciedad de amor, no buscarlo fuera, porque fuera siempre lo obtendrás, pero tienes primero que sellar también esa carencia que tu cuerpo tantas veces demanda. Y con la carencia no me refiero a que estés solo, te sientas solo, no, sino que debes poner prioridad a lo que ahora mismo está empezando en tu vida, ese cambio energético, ese cambio de maestría, ese cambio de tu vida al completo. Y cuando ese cambio esté más afianzado en ti, comprenderás y entenderás quién de todas esas personas es la correcta. No puedo señalar a una en concreto, porque hay muchas y tendrás muchas, todas las que desees. Pero sí es cierto que sí, mientras tú sigas teniendo carencia, seguirán saliendo nuevas personas y no podrás afianzar y cerrar un vínculo continuo. Andoni, ha sido un mensaje potente, ¿eh? Espero que lo hayas entendido. Yo estaba viendo imágenes. Tu vida está perfecta. Tu vida está como debe estar. Está ahora mismo perfecta. Más puertas se te abrirán y más caminos se te abrirán. Cuidado con todo lo que cojas, porque me han enseñado muchos espacios que puedes transitar, ¿vale? Selecciónalo todo con cariño y desde el amor, que el ego no se te lleve donde no debe, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Espero que te haya gustado. Vámonos a YouTube, a ver, tenemos aquí a YouTube. Vale. La respuesta de tal, ya hemos respondido al principio, porque no eres feliz, ya lo sabes, el alma te está pidiendo un cambio, el alma está gritando, cambia ya, lánzate, haz un salto de fe. Ya verás cómo a partir de eso no significa que tengas que abandonar a la pareja, ni a tu casa, ni a tu coche, ni a tus hijos, nada, ¿eh? Simplemente que hagas algo diferente, cambia, no hagas todo el día lo mismo, cambia. Si hoy sales y vas para la derecha a la cafetería de siempre a tomar un café, cambia. Vete por otro lado y vas a otra cafetería, empezando por aquí. Pequeños cambios van a hacer que cambies grandes cosas. Ya verás. Bien. Qué pena, porque Facebook se ve muchísimo mejor, nos dice Juan Manuel. Sí, bueno, ya miraré. Es que la cámara del ordenador no suelen ser muy buenas. Entonces, bueno, lo único sería o comprar una camarita nueva
o de momento, bueno, tampoco se trata que se vea, simplemente me estáis escuchando y tampoco, bueno. Sí, Facebook tiene más luz, la pantalla de momento va aguantando, ¿eh? A ver, dice Olimpia, no sé si he sabido integrar a los cristales. Espérate, que Nayel te va a contestar. Te contesta Metatron. Me dice, no, Nayel no, va a ser Metatron. Y te dice, eres mi estrella, mi estrella que ilumina el cielo. ¿Y por qué te digo eso? Porque las estrellas no hacen ruido. Las estrellas prácticamente están quietas. Y mira qué grandes y qué luz tienen dentro de ellas. Que no sientas no significa que no lo hayas integrado, porque sí están integrados en ti. A través de los sueños podrás verlo. A través de los sueños sabrás si se han integrado o no. Fíjate cómo a partir de hoy tus sueños cambiarán y pasarán a ser sueños de más luz, e incluso sueños de premoniciones. Tienes todo lo necesario para poder conectar esa parte que tanto te asusta. Pero de momento, sutilmente, dejamos cayendo esas notas, esas frecuencias en tus sueños, para que aprendas también a seleccionar de dentro de estas imágenes de tus sueños, las que son reales y las que no. Sabes hacer un baremo, porque tu trabajo también te lo ha enseñado, pero debes fijarte más, porque todos tus sueños traen un mensaje. Y cuando lo sepas integrar en tu propia vida, entenderás el camino que has venido a desarrollar. Sé que tienes ganas de terminar, de crear una nueva realidad para tu vida, pero queda muy poco. Confía en esos cambios que van a venir para todos, porque esos cambios de frecuencia harán que elevéis tanto la vibración que veréis como vuestros proyectos toman forma y vuestros proyectos toman esa luz que les estamos mandando y se harán reales como vuestra vida misma. Wow, hoy Metatron está inspirado, como digo yo. Yo hablo en casa con él y no, pues se han integrado a Olimpia. Lo has hecho bien, cariño. ¿Mm? A mí me encanta canalizar con él porque me hace sentir un amor tan grande. Cuando tengo problemas siempre le llamo, Metatron, por fin, ve, échame un cable. Me pasa eso, ayúdame a salir de aquí. Y de golpe me erizo toda, me pongo toda de carne gallina. Esto es la señal de que ya está ayudándome, ¿vale? En fin. Bueno, vamos a mirar. A ver, sigo subiendo. ¿No? A ver, Elena, me está diciendo Nayel, había pasado de largo y me ha hecho bajar otra vez por abajo. ¿Dice algún mensaje para mí sobre el trabajo y el amor? No voy a leer toda la pregunta, pero sí te voy a responder, ¿vale? Creo que vamos a mantener eso el anonimato. ¿Tienes miedo? Ahora lo vamos a mirar. Vale, voy a conectar contigo, Elena, ¿vale? Creo que no es necesario leer la pregunta que has puesto y con algún mensaje para mí vamos a mirar a ver qué nos llega.
Te va a contestar Metatron, también dice. Dame un segundito. Ahí, vamos a poner musiquita. ¿Me está enseñando imágenes, Elena? Bien. Le doy paso a Metatron a ver qué te dice. Dice, querida mía, tu sentir ya te está alertando de que algo no está bien, de que algo dentro de ti te está rechinando, algo dentro de ti te está diciendo, dame un segundo, voy a bajarlo un pelín, ¿cómo cambiamos ahí? Ahí, se me alborota la voz. Ahí. Te está avisando de que algo te está rechinando dentro de ti. Eso es tu alma gritando, diciéndote que no puedes continuar con este sufrimiento. Debes de hablarlo con claridad. Debes de mostrar tu energía y tu sellado. Me está explicando, me está enseñando imágenes. A ver, es que he dicho sellado, no es sellado. Me enseña imágenes de que hables con esta persona, pero estas palabras que a veces nos cuesta tanto decir, que hables con él, le digas tu sentimiento, le digas cómo te sientes y que si no hace algo al respecto, tomarás las medidas. Perdonad, me está afectando muchísimo vuestra energía, eso es normal también. Noto ahí el cambio de frecuencia. Debes de hablarlo con él, ¿vale? Tener esa conversación que se tiene antes de dar un paso. La típica conversación de no soy feliz, te quiero mucho pero no soy feliz. Y añades lo que sienta tu corazón en aquel momento. Me está diciendo Nayel, ahora continúa Metatron, pero me dice Nayel, dice, una más de las que tienen miedo al cambio por el confort, la seguridad. Nos cuesta salir de las casas, de las casillas que venimos encarnando en otras vidas, ¿vale? Pero valóralo, haz un valoraje. Si, por ejemplo, no eres feliz, haciendo un cambio, podrás abrir puertas para ser feliz. Si no haces el cambio y continúas de esta forma, él se beneficia de ti y no vienes a que te chupen la energía, vienes a que tú seas feliz, tú, no los demás. Y los que estén contigo, si todo está equilibrado, serán felices contigo, estaréis felices. Pero cuando uno sí lo es y el otro no, entonces el otro va a tener que tomar medidas, ¿vale? Eso me dicen ayer que te diga. Y continúo con el mensaje de Metatron, que ha habido ahí como un cruce. Me noto con ansiedad. Cuando he conectado contigo me ha dado un choque aquí como cuando te da un eso de ansiedad. Imagino que eres tú, como te sientes, como que hay algo en ti que te dice que debes de hacer este cambio y no te atreves, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice Metatron. El tiempo para dar el cambio es solo tuyo. Tú decides cómo y cuándo. Tú decides si en esta vida o en otra. Nosotros nunca te diremos qué hacer. Un ser de luz nunca dice qué hacer. Solamente os acompañamos, os asistimos y os ayudamos en todo lo que decidís transitar. Si tu energía se siente cada vez mermada, si tu energía está siendo debilitada día a día por esta situación, vas a tener que tomar medidas. De lo contrario, puedes enfermar. Cuando el alma siente que ya
ha dado su papel a esa persona y ya ha desempeñado el papel que quería volver a recordar de otra encarnación, es cuando grita. Y en el momento que grita es cuando se desequilibra la frecuencia y la vibración. Y es por eso que te sientes débil, cansada y sin ganas de nada muchas veces. Tienes que hacer cosas nuevas. Si de momento no quieres dar ese cambio porque aún no te sientes segura, cambia pequeñas partes de tu vida. Cambia lugares, cambia espacios, porque esos pequeños cambios ayudarán también a que vayas cambiando la frecuencia y a que se vayan poniendo más ecuánime a ti. Nayel me está diciendo que te diga que si decides dar el... Espera, sé que me estoy hasta mareando. Me lo estaba diciendo Nayel, dice, díselo, y yo ya he notado el mareo. Elena, necesitas unas limpiezas urgentes y algunas sesiones de sanación porque tu cuerpo está muy desequilibrado. De hecho, yo lo estoy notando, es el mareo que estoy sintiendo en este momento. Necesitamos recolocar estas energías, ¿vale? Mientras no estén un poco más alineadas, te va a ser muy difícil lidiar con eso, ¿vale? Te ofrezco la posibilidad de que contactes conmigo en privado y te diré lo que haremos. Y una vez se haya hecho, luego vas decidiendo qué hacer, porque estarás tú dentro de otra energía y otra frecuencia, ¿vale? Porque necesitas alinearte toda y estás perdiendo muchísima energía. Noto yo tu cuerpo como que la va perdiendo, quizás por eso me he mareado tanto yo, ¿vale? Con calma, Elena. Las cosas no se hacen así, boom, de un día para otro, ¿vale? Pero vete preparando, porque pueden pasar dos cosas, dice Nayel. Una, que cuando tengas esta conversación y cuando la tengas tienes que poner la energía de estar confiada con lo que estás diciendo, porque la otra persona solo captará el mensaje real de lo que le vas a decir si tú realmente vibras con esa vibración de estoy empoderada, estoy fuerte, sé lo que estoy diciendo. Si no coges esta vibración, la otra persona le dará igual lo que le estás diciendo, ¿vale? Es como que es una programación y si no le llamas la atención con otra frecuencia diferente, no, ni siquiera prestar atención, ¿vale? Pero sí te aconsejaría primero hacerte eso a ti, antes de hablar y antes de hacer nada, ¿vale? Bueno, espero que te haya podido ayudar y si no, bueno, ya sabéis que los viernes que puedo lo hago seguido y los que no vamos alternando. Bien, vamos a por otro mensaje. Esperarse que voy soltando, que de conectar con todos energéticamente se nota. A ver, tenemos que mirar, es verdad, Facebook, vamos a ver si hay algo por aquí. Bueno, Facebook yo creo que se ha quedado medio colgado, ni me llegan mensajes ni nada. Ay, Adriana me dice, hola Eloisa de New Jersey, desde New Jersey. Gracias Nayel y Eloisa por ayudarme con mi campo energético. ¿Tienes algún mensaje para mí? Y Adriana, pues no lo he leído casualmente. Me estoy erizando toda. ¿Sí tienes un mensaje así? Vamos a ver, Adriana. A ver, déjame por esto. Ay, 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 ay. Tan fuerte este volumen. Ahí un poquito más bajito. Bueno, conecto contigo, Adriana. Te va a hablar también Metatron. María, sí, porque estaba aquí en el directo. Hoy toma el paso a él.
Y te dice Adriana, buscas lugares de apertura y esos lugares se te están abriendo para ti. Buscas nuevos campos energéticos y esos campos energéticos se abren para ti. Simplemente tienes que agarrar y quedártelo para ti. Descender del campo etérico, cogerlo, bajarlo e impregnarlo en tu ser. Tu energía demanda de preparación, pero la preparación la tienes dentro de ti. No digo que no te prepares con eso, pero sí que está impregnado todo dentro de ti. Y el que hagas esos movimientos y esas preparaciones, lo que están haciendo es elevar más esa vibración. Y entonces esa vibración se pone a la altura de lo que tú quieres llegar a hacer. Siente en ti cómo brotan esas energías, cómo van llegando de forma sutil esos mensajes que te mandamos. Porque eres todo amor. Eres un ser magnífico, inspirado en nuestra luz, en la luz de la divinidad. Porque esa es tu misión. Tu misión de vida forma parte de lo que estás haciendo ahora. Preparación de tu cuerpo, preparación de tu mente y preparación de esa energía que luego ofrecerás a otras personas. Cuando te sientas preparada, cuando te sientas en tu espacio y en tu sitio de confort. Me dice confort y Nayeria me está haciendo así. Dice, ¿ves? Ella está haciendo estos cambios. Dice, Adriana está haciendo estos cambios y por eso se le están abriendo tantas puertas. Y dice Nayel, y verás el cambio que va a hacer en su vida. Así que Adriana, estás en tu camino de vida, estás haciendo lo correcto. Y el querer, el buscar y aprender a hacer todo lo que estás haciendo es porque tu alma necesita recordarlo de alguna forma, ¿vale? Cuando nacemos, como venimos con el velo ese del olvido, no nos acordamos. En tu caso, no es que vayas a repetir un patrón, sino que te están recordando el patrón que debes de volver a hacer. Quizás en las otras vidas, habría que mirarlo para saberlo, pero quizás en las otras vidas no has terminado de sellar esos aprendizajes y por eso ahora estás haciendo estos cursos y todas estas preparaciones para sellar, dejar sellada ya esa energía y poder desarrollarla, ¿vale? Las imágenes que me mostraba Metatron no eran muy lejanas, o sea que en breve creo que vas a manifestarte de alguna forma de lo que está diciendo, ¿vale? Bien, espero que te hayamos podido ayudar. Ese es tu mensaje, cariño. Vamos a continuar. A ver, vamos a mirar por aquí. Bueno, bajo de esta arriba, que no lo he mirado. Es que he mirado una persona y sí, ¿no? ¿Qué hago? Juan Manuel, sé que no has preguntado, pero te van a decir algo. Y eso que ha puesto, qué pena, porque Facebook se ve muchísimo mejor. O sea, imagínate que sin preguntar, a veces ves. Vamos a ver, Juan Manuel, me dicen ayer que me parara. Digo, sí, no, sí. Dice, sí, párate. Vamos a ver qué quieren decirte. Me estaba mostrando unas imágenes. Me he fijado en un punto, porque cuando las veo así a modo de evidencia, me gusta fijarme en algo. ¿Nayel o Metatron? Metatron. Te contesta Metatron, Juan Manuel.
Me alegro, Adriana. Dice, gracias. Me alegro, Adriana. A ver, Juan Manuel. ¿Le explico las imágenes o...? Vale, ¿te lo dice él? Y te dice, que no se vea no significa que no veas. Que no sientas no significa que no sientas. Para poder sentir nuestras energías y ver nuestras imágenes, no hace falta ver, porque se ve en tu interior, dentro de ti. Lo ves a forma de dibujos, lo ves en forma de mensajes, de una radio, de una persona, de la televisión. Sabemos que deseas salir pitando de la situación actual, pero queremos que sepas que estamos mandando esas capas doradas que te vamos poniendo cada vez que nos reclamas, cada vez que nos pides ayuda, te vamos poniendo una capa más, porque fuiste quitando capas, pero ahora vamos a poner las que deben de estar en el sitio que las otras se fueron. Son capas angelicales, llamadlo alas si queréis. Esta capa, estas alas, te darán esa libertad que tanto necesitas. Solo hay que tener un poco más de paciencia, un poquito más, porque los tiempos están muy revueltos, pero verás de qué forma se recoloca toda tu vida y verás de qué forma te hacemos llegar a ti la abundancia en todo, no solo con un fajo de billetes, me enseña un fajo de billetes, te lo digo así, no solo con la economía, sino también con lo que tanto deseas. Estás cambiando situaciones, pero debes cambiar más. Debes mover un poco el tiempo a tu son. No estancarte. No caigas en el estancamiento. De lo contrario, se podría retrasar todo lo que está preparado para ti. Quiero que cojas esa energía. Quiero que visualices esa nueva realidad para ti. Crea esa programación. Crea esa vida que tanto deseas. ¿Y cómo? Soñándolo, visualizándolo, simplemente creándolo en tu mente y dándole poder 100% a esas visiones, porque verás como poco a poco ellas van llegando a tu vida y verás como poco a poco esas capas empiezan a elevarte y empiezan a ponerte en la situación en que tú deseas estar. Has hecho varios cierres, pero te queda uno más y es el que más te va a costar desarraigar. Verás de qué forma podrás ponerle solución a lo que tanto deseas. Queda muy poquito tiempo para ello. Te mandamos unos abrazos fuertes de luz y te mandamos energía para que puedas desarrollar todo lo que tienes que hacer. Porque en esta misión y en esta vida que has venido a encarnar, aún no has hecho lo que has venido a hacer. Porque ahora comenzará el cine para ti. El cine me está mostrando imágenes como que ahora comenzará la película, tu película de la vida, ¿no? Como que hasta ahora ha sido como también cosas de otras vidas, como que venías con mucho patronaje, mucho tal, y por eso han tenido que hacerse muchos cierres en tu vida. Finiquitar relaciones, finiquitar muchas cosas, ¿vale? Pero ahora ya viene el cambio, está muy cerca. No me dice con exactitud, pero viene ese cambio, ¿vale? A ver si de cara al verano, que esperemos se suavice un poquito todo, se
se pueda manifestar y me des un día un susto. Hello, que mira, qué tal, qué cual. Porque me encanta, cuando me escribís, a mí me encanta. Por cierto, os doy gracias a todos los que me estáis mandando estos WhatsApps tan bonitos, estos escritos tan bonitos. Me encanta cuando me decís estas cosas porque también me empodera un poquito más, ¿no? Me empodera y también hace que yo vea mis propios cambios. Porque se ve, ¿no? Pero quizás no los apreciamos en la forma en que lo aprecian la gente de fuera, ¿no? Y me encanta. Así que os doy gracias a todos los que me estáis apoyando, tanto en mi canal como en mi vida privada y dando ese apoyo, ¿no? Bien, ahora que digo apoyar, no olvidéis dar manitas para arriba a todos los sitios, porque con las manitas para arriba YouTube y Facebook saben las preferencias que tenéis y entonces son así muy raros, ¿no? Yo ahí he puesto otra cosa, pero o le das para arriba o luego no te salen como las notificaciones o no sé qué están haciendo con las redes sociales, la verdad. Pero bueno, siempre manitas arriba, que es una forma también de ayudar a mi canal, ¿vale? Y compartir con las personas que veáis que se les puede ayudar. Sí, nos queda para una preguntita más. A ver, voy a volver a mirar por aquí que tenemos. Yo creo que se ha saturado otra vez esto. Mira, pues sí, vamos a ver. Gisela María Mendoza. Me gustaría saber si hay un mensaje para mí. No sé cuándo ha entrado, a mí me acaba de entrar ahora mismo, o sea, vamos a ver. Gisela, vamos a conectar contigo. Vamos a ver. ¿Y te va a contestar Metatron, Gisela? ¿Me está diciendo que te diga? Cuando una flor necesita ser regada y nadie le pone agua para que se mantenga firme, debe de buscar a su alrededor algún caudal de agua para poder mantenerse en vida. Debes sentir como dentro de ti brota esa fortaleza, como cuando a una flor se le echa agua después de estar un poco marchita. Vuelve a ponerse firme, vuelve a ponerse rígida y vuelve a su vida habitual, floreciendo, resplandeciente, alimentándose y nutriéndose del sol y dejando desprender su aroma. Sé que entenderás muy bien mi mensaje. No necesito dar más detalles. Tienes que sacar la fortaleza de dentro de ti. Debes mantenerte firme en muchos de los días que vas atravesando. Espérate que me estoy viendo. Debes mantenerte firme en el quehacer diario, vale. No acababa de sacar lo que me estaba diciendo. Ahora con la imagen lo he podido. Bien. No se trata de sostener, no se trata de llevar siempre la responsabilidad. No naciste para ser ese pilar tan grande que sostiene todo el peso. Debes liberar ese peso y delegar en otras personas. No todo es tu responsabilidad.
debes de hacer un pequeño cierre en estas ocasiones que te dejan sin energía. Debes de cambiar ese rol que te has asignado tú misma a tu persona. No culpes a los demás, porque simplemente los cambios los tienes que hacer tú. Por eso también te ponemos mucha felicidad en el camino, que compensa los tiempos que no son tan positivos. Gisela, has entendido el mensaje seguramente, pero noto como que te cuesta entender el por qué suceden las cosas. Entonces, analiza un poquito tu vida, analízala tú sola, analiza qué es lo que te hace feliz, qué es lo que no te hace feliz, qué te gustaría hacer, escríbelo en un papel. Pon en un papel todo lo que te gustaría emprender, hacer, porque creo que se te ha olvidado tu propia esencia. Con el mensaje que me manda Metatron me notaba así, como que te has olvidado de ti. Y tú tienes que ir delante de todo el mundo, nunca detrás. Una cosa es que tú cedas tu energía a los demás y la otra es que te olvides de ti misma. No debes olvidarte de ti misma. Tú siempre por encima de todos. Empodérate. Porque me hacía sentir una energía como de ganas de vivir, ¿no? Empodérate, da este salto. Haz este viaje. No sé si te apetece hacer un viaje. Haz un viaje. Aunque vayas sola o con amigas, cambia el rol que tienes asignado en tu vida, porque te dará plenitud, te dará mucha plenitud. Y a veces estos cambios son necesarios para que los demás se den cuenta de que existimos, ¿no? Creo que se entiende muy bien. No dudes, ¿vale? De hacer las cosas, no dudes. Cualquier cambio que te venga, lánzate, atrévete. Pon ahí este atrevimiento, ¿no? Y verás como poquito a poquito, aunque te cueste, que al principio, ay, madre mía, ay, yo tengo que hacer esto. Luego verás como dirás, wow, he cambiado estas pequeñas cositas y yo estoy cambiando. Pero lo verás cuando ya pasen meses. El cambio no se ve enseguida. Pero luego, como me pasa a mí, ¿no? La misma gente me dice, ostras, Elo, es que has cambiado la energía, tu luz, todo. Claro, porque también estaba sumisa en una situación que no sabía cómo salir de ahí. Y no era feliz y necesitaba hacer unos cambios urgentes porque mi salud estaba empeorando. Pero cuando se hacen, yo también he tenido mucho miedo, pero cuando se hacen, dices, ostras, pues no era tan difícil, aunque el proceso sea más largo, ¿no? Nos damos cuenta quizás tarde de las cosas, pero siempre es momento para hacer estos cambios. Así que lánzate, atrevimiento a tope, empoderamiento a tope. Cambia tu realidad, ¿vale? Bien, bueno chicos, llevamos una hora, tenemos que cortar. Os recuerdo que pondremos los avisos, los pongo en el Instagram, en el Facebook y YouTube. Si el viernes que viene no hay problema, lo hacemos, otro directo, y si no, os avisaré, ¿vale? Tú recordad siempre que yo aproximadamente el mismo día o el día antes suelo ponerlo de los directos. Es cierto que Nayel me ha dicho que me irán avisando de cosas así urgentes como hago yo, que boom, y pongo un vídeo y tal. Prometo la próxima vez explicarme un poquito mejor, ¿vale? E incluso si me dicen de hacer una pequeña meditación, bueno, hoy ya me lancé a hacerlo en directo. Recordad que también tengo mis mieditos y mis... Muchas gracias, dice Gisela. Me alegro, cariño. Haz esos cambios, ya verás cómo te vendrá genial. Cuestan, ¿eh? Cuestan hacerlos, pero ya verás, ya. Luego dicen, puf, cualquiera vuelve para atrás. Bien, nos vemos, vamos a ver, no os digo el viernes que viene, yo espero el viernes que viene poder hacer el directo, si no hay ningún problema, pero bueno, todo depende de cómo vaya yo, que también doy preferencia a mi vida y a mi distraimiento por ahí, ¿no? Entonces hay una personita por allí que siempre me llama, oye, Elo, bájate, vente para el sur. Y yo pues me voy para el sur. Ella está aquí, sabe quién es, así que bueno, todo depende de ella. Si no hay nada, pues hacemos directo y si no, pues ya lo haríamos a la otra semana. Bueno, pasad un feliz fin de semana. Espero que Metatron os haya iluminado a todos, que hayáis integrado todos los cristales, estos atlantes,
Y si no, los que no lo hayáis visto, recordad que al principio del vídeo lo tenéis. Han sido 2-3 minutitos como de meditación que hemos hecho para integrarlos, porque ya mismo cambia la frecuencia, ¿eh? Van a cambiar muy seguido, me ha dicho Nayel. Van a haber muchas integraciones. Y los que sintáis ansiedad aquí, simplemente aceptad esta ansiedad, porque es el cambio vibracional, ¿vale? Juan Manuel, gracias por todo, un abrazo de luz enorme. Me alegro, Juan Manuel, has dicho tu mensaje muy bonito. Ánimos, ya veréis, yo he visto mucha positividad hoy en los mensajes que he dado. En Metatron me encanta, a mí siempre cuando yo le llamo me da una palmadita, que yo también he sido humano, ¿qué te crees? ¿Que tú no vas a poder con esto? Es siempre como que te apoya, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, su energía es una pasada. Bien, chicos, estoy hasta emocionada de los mensajes que acabo de dar. No quiero acabar aquí. Nos vemos, espero que el viernes que viene, ¿vale? Besitos y bueno, Facebook nos ha aguantado. Ahora si quiere ya que se corte. Nos vemos pronto.